Shalom, continuamos con la aliyá número 5 de estas que son Mejubarim, Parashat Bejar Bejucotai, ya en la sección de Bejucotai, capítulo 26, versículo 10, y vamos a terminar con el capítulo en el versículo 46, varios versículos a leer. Comenzamos. Comerán los frutos añejos de tiempo atrás hasta que lo añejo por causa de lo nuevo deberán sacar. Pondré mi morada dentro de ustedes y no repudiará mi voluntad a ustedes. Andaré dentro de ustedes, seré para ustedes Elohim y ustedes serán mi pueblo. Ani Adonai Elohim, que los he sacado a ustedes de la tierra de Misraim para ser sus esclavos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y los hice andar erguidos. Pero si no me oyeren y no cumplieren todos estos preceptos, a mis leyes rechazaren y a mi justicia repudiaren vuestras almas, para no cumplir todos mis preceptos negando a mi pacto, también yo haré esto con ustedes y traeré sobre ustedes pánico, inflamación, ardor febril que debilitarán los ojos y mortifican el alma. Sembrarán en vano vuestras semillas, pero la comerán vuestros enemigos. Pondré mi furia contra ustedes. Serán derrotados delante de vuestros enemigos, serán dominados por los que los odian. Huirán sin que nadie los persiga, y si después de estos no me oyeren, entonces aumentaré en castigarlos con 7 castigos por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestra fuerza y pondré vuestro cielo como el hierro y vuestra tierra como el cobre. Se acabará en vano vuestra fuerza, porque no dará vuestra tierra su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Y si irán delante de mí con obstinación y no aceptarán oírme, aumentaré sobre ustedes un castigo 7 veces más, según vuestros pecados. Enviaré contra ustedes a los animales salvajes que matarán a vuestros hijos, exterminarán vuestras bestias, reducirán a ustedes y quedarán desolados vuestros caminos. Y si con estos no se corregirán, volviendo hacia mí, sino que irán delante de mí con obstinación, entonces iré yo también contra ustedes con obstinación y castigaré a ustedes yo también, con 7 castigos por vuestros pecados. Traeré sobre ustedes una espada vengadora en venganza por el pacto, entonces se recogerán en vuestras ciudades, pero enviaré mortandad dentro de ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Cuando les quebrante el sustento del pan, hornearán 10 mujeres vuestro pan en un solo horno y devolverán vuestro pan por peso y comerán, pero no se hartarán. Y si con esto no me oyeren, sino que irán delante de mí con obstinación, entonces yo iré con ustedes con furia obstinada y los castigaré. Yo también con otros 7 castigos por vuestros pecados comerán la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comerán. Destruiré sobre aras, derribaré vuestros ídolos al sol. Pondré vuestros cadáveres sobre vuestros ídolos destruidos y repudiará mi voluntad a ustedes. Pondré a vuestras ciudades en ruinas, desolaré vuestro santuario y no aceptaré vuestra ofrenda de aroma grato. Yo desolaré la tierra y quedarán desolados sobre ella vuestros enemigos que habitan en ella. A ustedes dispersaré entre las naciones y haré desenvainar detrás de ustedes espada. Estará vuestra tierra desolada y vuestras ciudades estarán en ruinas. Entonces compensará la tierra sus años sabáticos, todos los días de la desolación, mientras ustedes estén en la tierra de vuestros enemigos. Entonces reposará la tierra y compensará sus años sabáticos. Todos los días de la desolación reposará por lo que no hubiere reposado en vuestros años sabáticos, cuando habitaron sobre ella. A los que quedaren de ustedes les infundiré cobardía en vuestros corazones, en las tierras de vuestros enemigos los perseguirá el sonido de una hoja que se agita. Huirán como se huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezará uno con el otro de la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán ustedes resistirse delante de vuestros enemigos. Se perderán entre las naciones y consumirá a ustedes la tierra de vuestros enemigos. Los que quedaren de ustedes desfallecerán por causa de sus pecados en la tierra de vuestros enemigos, y también por los pecados de vuestros padres. También lo hacen ellos, desfallecerán. Confesarán su pecado y el pecado de vuestros padres con el engaño que engañaron delante de mí, y también lo que fueron delante de mí con obstinación. Entonces también yo iré contra ellos con obstinación y los llevaré a la tierra de sus enemigos. Quizás así se humillará su corazón tapado y así expiarán su pecado.
Entonces recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y aún también mi pacto con Abraham recordaré, a la tierra recordaré. La tierra quedará abandonada de ellos y expiará por sus años sabáticos cuando estuviere desolada de ellos. Y ellos expiarán su pecado por cuanto que a sus justicias rechazaron y a mis leyes repudiaron su alma. Pero aún así, cuando estuvieren en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los repudiaré para exterminarlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Adonai, Elohim de ellos. Recordaré para ellos el pacto de sus antecesores que los saqué de la tierra de Misraim a los ojos de las naciones, para ser para ellos Elohim. Ani Adonai. Estos son los estatutos, las justicias, las enseñanzas que estableció Adonai entre él y los Bnei Israel en Har Sinai por mano de Moshe. Bien, con esto termina la aliyá número 5 en su lectura y vamos a oír, bueno, ya todo lo que ya hemos oído, que es el desastre que viene sobre el pueblo de Israel a causa de su falta de observancia en la Torah y su falta de apego en Hashem. Pues lo que hemos leído es bastante claro qué es lo que va a suceder con el pueblo de Israel y todos sus males sobrevendrán sobre ellos, 7 pecados aumentados 7 veces, hablando de lo mismo que nosotros conocemos como el Shemitah y el Yobel, 7 veces 7 años. Y cuando no se permita el descanso de la tierra y la observancia, que tiene el propósito de alejarnos de la idolatría, entregarnos completamente al Shabbat y al santuario. Y si nosotros hacemos caso omiso de este consejo, entonces todas las maldiciones que nosotros tememos vendrán sobre nosotros. Y pues realmente será una ocasión de desastre. La última de ellas menciona lo que al final de cuentas ocurre sobre nuestro pueblo, lo que históricamente sabemos que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ser esparcidos sobre las naciones de la tierra. Esa es la razón por la cual ahora nosotros entendemos por qué nos encontramos tan lejos de la tierra de Israel, por qué el pueblo se encuentra tan disperso en el mundo entero, porque no hicimos respetar para lo que Hashem solicitaba de nosotros, de nuestra presencia en la tierra de Canaán. No la llevamos a cabo, nuestros ancestros no lo hicieron. Tampoco nosotros hemos logrado hacerlo hasta la fecha. Esa es la razón por la cual seguimos todavía fuera de la tierra de Israel. La única forma de volver a Israel es que nosotros entendamos el acercamiento que hay con Hashem a nivel del Shabbat y a nivel del santuario. Una vez que nosotros hagamos esto, una vez que nosotros podamos disfrutar el disfrute del Shabbat, que es a nivel comunitario, y el servicio comunitario, que es en el santuario, una vez que todos podamos, como Israel, tener claro esto, tener presente, reconocimiento sobre estos dos lugares que nos protegen y que nos protegerán de toda idolatría y de toda maldición, entonces podremos volver a casa, podremos volver a la tierra, porque ya estaremos completamente preparados por los desatinos que vivimos en esta dispersión. Ya estaremos preparados para poder ocupar la tierra de Israel de forma correcta, apropiada. Solamente así se dará cumplimiento a lo que está escrito en la Torá. Ya ha sucedido la parte triste. Ahora tiene que ocurrir la parte alegre, la parte gozosa, que es la vuelta de nosotros a la tierra de Israel. Ahora únicamente nos toca reconocer bien y guardar bien el Shabbat y temer al santuario para poder cubrir perfectamente ambas mitzvot, que encierran muchos otros más mandamientos. Pues la vivencia en comunidad es lo más importante. Así entonces inspiramos a todos aquellos que nos pueden oír para que siempre se encuentren en comunidad y atiendan los mandamientos del Shabbat y del santuario comunitariamente. Shalom, shalom.